Bienvenidos, bienvenidas. Soy la doctora Tatiana Ábalos Cruz, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y a continuación los invito a que veamos juntos una lluvia de ideas. Ok, entonces ahora, después de haber visto esa imagen con aquellas palabras, ¿qué fue lo que nos motivó, lo que nos llamó, lo que nos movió? ¿Es acaso algo extraño, ajeno a nosotros? ¿O por el contrario, son palabras muy frecuentes, comunes, que vemos en nuestro día a día? ¿Acaso no llegan a nosotros por un tema de estigma, de segregación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya tienen una idea? ¿Sí? ¿Sospechan qué estamos hablando? ¿O por qué esas palabras estaban en el mismo universo, esperando por ustedes? Efectivamente, así es. Lo que vamos a conversar hoy es interacciones entre los fármacos antituberculosos y tratamiento antirretroviral. Los invito a que juntos podamos descubrir este maravilloso mundo. Qué buenas ideas y qué buenas participaciones han tenido solo en estos breves minutos en los que ya estamos compartiendo. Estoy segura que vamos a tener mucha información nueva durante estos próximos minutos y vamos a aprender también algunas cosas importantes, ¿correcto? Entonces, colegas, vamos a dar inicio a el curso de interacciones entre medicamentos antituberculosos y terapia antirretroviral. En realidad, muchos de ustedes podrían decir, yo no soy infectólogo, yo no soy neumólogo, yo no trato pacientes con tuberculosis, pero realmente esto no solo se trata de un conjunto de 2 o 3 especialidades, sino que es algo multidisciplinario. Incluso nosotros llamamos muchas veces, convocamos colegas de primer nivel de atención, que son la primera cara de nuestro sistema de salud para el manejo de pacientes con tuberculosis, y muchos de ellos tienen la coinfección con VIH. Entonces, es por eso la importancia de que ustedes tengan este conocimiento, de que ustedes recuerden lo que en algún momento de nuestra formación académica, tanto de pregrado, muchos de ustedes posgrado, se nos enseñó, se nos informó, ¿no es cierto? Pero a veces, con el pasar del tiempo, uno va dejando olvidado algunos conceptos. Y es importantísimo recordar las interacciones farmacológicas. Imagínense ustedes si cuando vamos a un almuerzo de repente, ¿no? Y mezclamos una cosa con otra y después estamos que, uy, me dolió el estómago, me dolió la cabeza, mucha sal, mucho picante, etc. Imagínense por qué no recordar la parte farmacológica y sus interacciones, que son a veces mucho más notorias, ¿no es cierto? Para no venderles ni spoilearles toda la presentación, ¿sí? Bien, algunos datos súper importantes, colegas, con respecto a los porcentajes. Aproximadamente el 30% de muertes por tuberculosis ha sido en pacientes portadores de VIH. Y para variar, también nuestro país se hace presente porque el 80% de casos de tuberculosis, los países que más se encuentra es Haití, México, Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela y nuestro querido Perú. Así que a estar atentos, ¿ok? Pero ¿qué pienso yo cuando digo, ya, bueno, le doy su tratamiento y listo? No, no queda ahí. Tengo que saber qué tan bien lo va a tolerar mi paciente o incluso mi familiar, ¿verdad? Porque no estamos libres de tener un tema como tuberculosis. Nuestro país tiene una alta prevalencia de tuberculosis. Entonces, primero, pensemos un ratito, ¿a qué me refiero con tolerabilidad? ¿Qué piensas tú? Exacto, exacto. Eso es. ¿Cuánto mi cuerpo puede continuar
con esta toma de medicamentos? ¿Mi cuerpo lo acepta, no lo acepta? Eso es efectivamente lo que ustedes están imaginando con el concepto de tolerabilidad, ¿ya? Muchas personas dicen, uy, no, son 7 pastillas, 9 pastillas, 11 pastillas, 20 pastillas, ¿no es cierto? Recordemos la época de los 80, ¿cuántas tabletas, si es que llegaban a tomarlas, porque muchos no tenían acceso, muchos de nuestros países latinoamericanos no teníamos el acceso? Entonces, y si lo hubiese habido, quizás nuestros pacientes no hubieran muerto por falta de medicación, ¿no es cierto? Hablando del VIH. Entonces, cuando hablamos de tolerabilidad, no es tan complicado. En realidad, si nosotros hacemos un buen match con nuestro paciente y le explicamos la importancia, le explicamos que la tuberculosis se puede curar, que solo es un periodo, algo temporal, ¿verdad? Y que necesitamos de su compromiso, muchas personas con VIH completan el tratamiento anti-TB sin sufrir efectos negativos, ¿ok? O sea, no es una utopía, ocurre. Claro, no vamos a mentirle al paciente diciéndole no te va a pasar nada, ¿verdad? Así es. Muy bien, colega. Exactamente lo que usted estaba pensando. Sí, ocurren los efectos adversos, pero si nosotros tomamos pautas y le explicamos, un paciente informado es un paciente que va a saber cuándo decir esto no está yendo bien. Por eso la importancia del monitoreo clínico. Y no solamente un monitoreo de que, no, tiene que sacar su consulta y que venga presencial. Por favor, la pandemia nos ha enseñado el tema del telemonitoreo. Podemos hacer eso dentro de nuestras agendas tan apretadas a veces como personal sanitario. Lo podemos hacer. No necesita un monitoreo de pruebas de laboratorio. O sea, no es que no tiene que venir porque hay que tomarle tal y cual, no. Un buen monitoreo clínico, educar a mis pacientes, educar a sus familias, son las cosas más importantes que nosotros tenemos que recordar. ¿Y por qué hablamos de interacciones? ¿Ustedes por qué creen? Uy, porque había que completar ahí, ¿no es cierto? En los temas, quedaba un huequito. No, correcto, así es, porque hay que saber qué podría pasar. Muy bien, sé que estás atento, excelente, muy bien. Entonces, esta interacción podría generar molestias, ¿verdad? De repente un poquito de molestia en el estómago, en la garganta, de repente el paciente empieza a tener eh, dificultades, por ejemplo, para tragar las pastillas porque dice, ay no, me duele, me arde, me incomoda, tengo náuseas, tengo vómitos. Entonces, una de las cosas más importantes es que esta toxicidad aditiva que se conoce como parte de la farmacodinámica de los fármacos per se, rara vez ocurre en tuberculosis. ¿Okay? O sea, rara vez lo vamos a ver en nuestros pacientes que son VIH y que además cursan con un tratamiento antituberculosis. Entonces, eso como que nos da muchísima tranquilidad, ¿ok? Pero tampoco es que todo sea color de rosa, ¿no es cierto? Sí, ya sé, es lo que debes estar pensando, ¿no es cierto? Doctora, no todo puede ser tan nice, correcto. Hay también sus cositas y por eso es que estamos aprendiendo juntos. ¿Cuáles serían los principales efectos adversos? ¿Y por qué? ¿Y por qué ocurren? Recordemos un poquito pregrado, ¿sí? Por ahí en algunos exámenes de pregrado que nos decían citocromo P450, citocromo P450 o CYP 450. Uy, eso ya ni nos acordamos mucho, pero es algo que da vuelta y vuelta, ¿verdad? En algún momento nos lo han dicho. Efectivamente, y eso es porque algunos medicamentos utilizan ese citocromo y cuando hay un exceso o un aumento del metabolismo, o sea, se activa más el citocromo, por así decirlo, vamos a tener que algún fármaco tiene menos efecto o menos tiempo circulando en sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, porque cuando yo pongo 2, 3, 4 o más fármacos que van a utilizar el mismo citocromo, obviamente uno de ellos se va a ver disminuido, por lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estos principales efectos adversos en un esquema de terapia antituberculosa? Estamos hablando de esquema
sensible, ¿verdad? Que es la primera opción que nosotros tenemos con nuestro paciente y, por así decirlo, la más común. Ahí tenemos un cuadro. No necesitan que yo les lea cosa por cosa porque la idea de esto es hacerlo dinámico, ¿verdad? Recordarlo. Si no, ay, me quedo dormido y esa no es la idea. Así que abrir bien los ojos. La isoniazida, la rifampicina, piracinamida, streptomicina, etambutol y rifabutina son los fármacos antituberculosos del esquema sensible. Y estos van a estar dando vueltas cada vez que nosotros iniciemos un tratamiento, ¿ok? Entonces, algunos efectos más comunes son, como podemos verlo en el cuadro, gastrointestinales, ¿verdad? Náuseas, vómitos. Por ahí podrían haber incluso algunos efectos que pueden llegar hasta las convulsiones, la insuficiencia renal, el shock o incluso una psicosis aguda. No es muy común. Ojo, ojo con eso, no es muy común, pero tenemos que conocerlos para que podamos decir cuándo parar. ¿Qué ocurre cuando yo estoy frente a esto y digo un momentito? Esto es entendible. Vamos a modificar el horario, de repente lo va a tomar junto con algún alimento o vamos a espaciar un poco la medicina de repente anti-TB en la mañana y el del VIH en la noche, ¿no es cierto? Ahora tenemos opciones de que nuestros tratamientos Targa sean solo una tableta al día, que es genial, fenomenal. Entonces, eso podemos irlo armando. Recuerden que manejar a un paciente, tratar a un paciente no es le doy una receta de cocina y pues ve tú a ver cómo le haces, ¿no? Si tiene los insumos o no. No, aquí tenemos que involucrarnos un poquito con nuestros pacientes y sus realidades. No todos tienen la misma realidad. Entonces hay que tener esa empatía con nuestro paciente, ¿ok? Esta presentación va a quedar disponible para ti, así que en cualquier momento, colega, puedes volver a ver este cuadrito o lo que hacen actualmente algunos jóvenes, ¿cierto? Es captura de pantalla, captura de pantalla. Y con eso nunca más perdí ese slide o esa información que me va a servir más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos efectos adversos, obviamente tenemos diferentes maneras de manejarlos, ¿verdad? Es decir, cuando son efectos menores, sencillos, pequeños, que yo puedo trabajar con mi paciente, de repente, como les mencionaba, modificar horarios, decirles, educarles, ¿no? Quizás el paciente por ahí no sabía que no podía tomar alcohol con la medicación y eso es lo que le está generando los problemas. Entonces hay que educarlo, hay que enseñarle, ¿no es cierto? Mire, no hagamos esto, hagamos aquello, ¿qué te parece si esto o lo de acá? Porque también el paciente se tiene que involucrar. Nuestros patrones paternalistas de la medicina antigua ya no van muy bien ni son muy bien aceptados por nuestros pacientes ahora porque ahora ellos tienen acceso a la información. Entonces, son pacientes más educados, informados, con conocimiento, ¿no? Entran a Doctor Google y dicen, doctora, yo he leído tal cosa. Entonces, nosotros también tenemos que estar a la vanguardia y hacerlos parte de enseñarles, educarles, darles opciones. Por ejemplo, en el caso de la isoniazida, si la molestia que tiene es que le da mucho sueño, somnolencia, pues se lo voy a dar probablemente antes de acostarse, ¿verdad? Si mi paciente, por ejemplo, es un taxista y lo tiene que tomar en la mañana y me dice, doctora, me quedo dormido, tengo miedo a accidentarme, chocar, ¿no es cierto? Hasta morir en un accidente. Yo no le voy a decir, bueno, pues no la tomes. No. ¿Qué le digo? Perfecto, pásala entonces antes de dormir. Si es que él solo maneja de día, ¿correcto? Porque hay otros que tienen otros horarios. Entonces, me voy adaptando, me voy adecuando. ¿Qué le parece, señor Pérez, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le parece si mejor lo toma usted a las 10 de la noche? ¿A qué hora se duerme? A las 11, doctor. A las 10. ¿Le parece bien? Entonces, eso es, colega, lo que nosotros tenemos que ir haciendo, manejando de a poquitos con nuestro paciente. Pero ojo, no en todos los efectos adversos voy a poder manejarlo así. Hay algunos que son los efectos adversos mayores. Y aquí sí, mucho cuidado. Yo tengo como personal sanitario que interrumpir. ¿Cómo es la palabra? Repitamos todos.
interrumpir, stop, parada, ¿ok? Ahí todos tenemos que estar atentos, así, oídos, ojos. ¿Qué cosa está pasando con mi paciente? Ya no es solo una pequeña somnolencia, una pequeña epigastralgia, no, 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 no. Ya es un compromiso que me dice, un momentito, esto lo tengo que manejar a nivel hospitalario. Y ahí también es la importancia de que si estoy en un primer nivel de atención y no cuento con el área hospitalización, pues me comunico, llamo, a qué red pertenezco, qué hospital le puedo hacer la referencia. Señores, vamos a conversar. Efectivamente, las referencias coordinadas. Muy bien, colegas. Yo sé que ustedes ven esto día a día y sé que no es algo ajeno para ustedes. Esto es solamente una conversación, un recordar, es nada más, ¿ok? No es probablemente algo que sea extraño. Ustedes lo saben, lo conocen. Solo vamos a retomar algunos puntos importantes. Entonces, ¿cuándo es que yo debo decir, alto, un momentito, esto no está yendo bien? Por ejemplo, la streptomicina, importantísimo, hipoacusia. Doctor, ¿cómo dice? Uy, no, no le escucho bien, disculpe. Entonces yo antes ya hablé con ese paciente y me escuchaba muy bien. Algo está pasando. O le pregunto quizás al acompañante, ¿verdad? Al familiar. ¿Usted ha notado algo distinto? ¿Demora más cuando usted le llama de repente a la cena? Ah, sí, doctor, parece que no está escuchando bien. Ojo, ojo con eso. O quizás la coloración. Lo tengo más amarillito. ¿Qué está pasando? Probablemente un efecto adverso mayor. Cuando yo sospecho de que esta ictericia es por eso, cuando obviamente he descartado otras opciones, ¿no es cierto? Vaya a ser que esa ictericia no sea por un efecto adverso, sino que el paciente esté cursando con una hepatitis, por ejemplo. Entonces tengo que preguntar, aparte de amarillo, ¿hay otros cambios? De repente come en la calle, ha estado con náuseas, vómitos. Siempre tenerlo como un diagnóstico diferencial. Diferencial. Ojo, no es que viene amarillo, como está tomando anti-TB, ya, eso es por un RAM, eso es por un efecto adverso. Y no le pido un descarte, no le pido una transaminasa, no le pido para ver si es una hepatitis A. De repente era una hepatitis A y yo simplemente le suspendo el anti-TB y termina con una hepatitis A fulminante. Entonces, tenemos que considerarlo como un diagnóstico diferencial, ¿ok? Bien, pero así como hemos visto a grandes rasgos, todo el esquema sensible para tuberculosis, también hay algunas cosas importantes de cada uno de estos fármacos. Ojo, por ejemplo, ¿a quién no le hace recordar esas épocas de pregrado o incluso antes de ingresar a la universidad, verdad? Antes nos ponían el PPD, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas, colega, que has tomado? Tu quimioprofilaxis. Así es, exacto. Cuando entrabas a la universidad y te decía, uy, PPD positivo, uy, 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 eso ya era sinónimo de tomar fármacos. Así es. Entonces, la isoniazida es el fármaco que lo vamos a tener desde el tratamiento y también a la quimioprofilaxis. Exacto, así es. Sí, por ahí deben estarse riendo, recordando, ¿no es cierto? Todo lo que tomaban y decían, ¿por qué tengo que tomar? No tengo TB. Bueno, pero es parte de nuestro caminar por el mundo de la medicina, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas reacciones adversas de la isoniazida? Una de ellas es la neuropatía periférica, que es en realidad la más tóxica, ¿sí? Entonces, mi paciente viene con molestias, que tiene por ahí unas sensaciones extrañas, que no siente el pie, que algo le pasó. ¿Síntomas neurológicos? Un momentito, algo pasa aquí, ¿no es cierto? Salvo que sea un paciente diabético de fondo. Ojo, no olvidemos las comorbilidades, exacto. Sí, así es. Muy bien, colega, sí. Yo sabía que iba a pensar en la neuropatía por diabetes, pero acá tenemos que manejarlo igual como un posible diagnóstico y no necesariamente el único, ¿verdad? Entonces, diagnósticos diferenciales. Muy bien, están atentos, excelente.
Otros pacientes, por ejemplo, podrían presentar mareos, letargo, fatiga, ¿correcto? Y así una serie de eventos que poco a poco vamos a ir desarrollando. Ahora, ¿qué pasa cuando mi paciente tiene este riesgo, mi paciente con VIH en tratamiento anti-TB? Pues le puedo ayudar dándole piridoxina, 10 miligramos al día, para prevenir los problemas de la neuropatía periférica por isoniazida. Ojo, 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 ¿ah? No por lo otro de la comorbilidad que hemos conversado. Cuando tenemos estos mareos, letargo, fatiga, podríamos también sospechar en una hepatotoxicidad. ¿Qué hacemos ahí? Pues pedimos unos exámenes de laboratorio, cotejamos a ver si de verdad estas elevaciones son muy elevadas de TGP, TGO, fosfatasa alcalina, GGT, y hay que ver si amerita o no suspender el tratamiento. Recuerden que todo esto es en manejo multidisciplinario, ¿ok? ¿Podría causar algún problema de psicosis tóxica? Sí, claro que sí. ¿Problema de convulsiones? Sí, pero muy poco frecuentes. Algunos pacientes, recuerden que en la anamnesis, en los antecedentes, qué fármacos toma, importantísimo. Eduquemos también a nuestros internos. Ajá, ellos son los que nos ayudan, ¿verdad? Los que hacen muchas veces las historias clínicas. Entonces, seamos nosotros entes también de réplica a mi interno. Mira, he estado en un curso, he recordado esto. No te olvides preguntarle si toma fenitoína, si toma carbamazepina. ¿Por qué? Porque si este paciente toma fenitoína o carbamazepina y está en un tratamiento anti-TB, probablemente estas concentraciones séricas van a aumentar, ¿verdad? Y vamos a tener algunos efectos no deseados, no de la isoniazida, sino de la fenitoína y la carbamazepina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. La absorción, como cualquier otro fármaco, se puede ver afectada también por antiácidos. ¿Eso qué significa? De repente nuestro pacientito se automedica. No, doctora, mucha pastilla, voy a tomar mi omeprazol, ¿no es cierto? No está medicado, ¿eh? O sea, no se lo di yo, no se lo dio el colega. Me voy a la farmacia, dice el paciente, como tomo 5 o 6 pastillas, me tomo mi omeprazol o mi ranitidina. Entonces hay que explicarle al paciente, ojo, no esté tomando tal o cual cosa, porque eso puede alterar la absorción, ¿sí? Hay que tener mucho comunicación con nuestro paciente. ¿Ya? No basta darle receta y decirle nos vemos en 15 días, que conversar con él. Ok, entonces pasemos a otro de los fármacos, la rifampicina. La rifampicina, no se olviden que una de las cosas que le va a preocupar a su paciente es, doctor, doctora, ahora mi orina ha cambiado, debo estar mal de mis riñones, porque ahora orino naranja, doctora, naranja. Eso no es normal, debe ser sangre. Se asustan, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que podría dar esa coloración, pero es parte de, no es que estemos dañando el riñón, ¿ok? Incluso podría la piel también ponerse media naranja rojita. Algunos, digamos, aumentos de TGP, TGO, sí, también es posible. Eso ya lo vamos a ver cuando tengamos los controles periódicos. Molestias como escozor, rash, podría ocurrir. Las neutropenias, trombocitopenias suelen ser bastante raras, bastante raras. Entonces, digamos que la rifampicina es muy bien tolerada, ¿ya? No tiene tantas cosas llamativas como la previa, que era la isoniazida. Ahora, veamos la piracinamida. Con respecto a la piracinamida, usualmente, algunos pacientes pueden decir, me duele un poco las articulaciones, doctor, doctora, esto va a seguir así, ya me dañé para siempre. Hay que explicarles que no, que probablemente esto va a irse cuando dejemos de tomar este fármaco al término, ojo, al término del tratamiento anti-TB, ¿no? Porque si no el paciente me dice, ay, entonces no lo tomo. No, al término. Y si es muy incómodo, le podemos dar algún fármaco, un analgésico, un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Y no suele ser necesario retirar la piracinamida, ¿ok? Entonces, tranquilidad por ahí, solo sintomáticos. Cuando tengamos temas de hepatotoxicidad, al igual que con los previos, ¿no? Isoniazida y rifampicina, pues sí, tenemos que hacer un alto, un stop y manejar el tema a nivel
hospitalario, ¿ya? El tema de hipersensibilidades como erupción cutánea, fiebre, eso es muy, muy raro. Infrecuente, bastante infrecuente. Y uno de los también conocidos y a veces temidos, el etambutol. Ojo, 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 ¿no es cierto? Etambutol, etambutol. No se olviden. ¿Por qué les digo esto? Ojo, ojo. Porque justamente uno de los efectos que más preocupa es la neuritis retrovulvar, o sea, una disminución en la visión. Entonces el paciente de repente les dice, uy, doctor, estoy viendo un poquito con dificultad, un poquito borroso, ya no veo bien de lejos, ¿no? Entonces ahí hay que recordar, ojo, revisemos que está en primer esquema, en sensible, tambutol. Entonces ahí sí vamos a sospechar en una toxicidad ocular y por lo tanto hay que ver el tema de la dosis, ¿ya? Pero la buena noticia para que ustedes le puedan decir a su paciente es que esta visión puede retornar a la normalidad pocas semanas después de que suspendan el medicamento. Entonces es importante mapear esto a tiempo porque si lo dejamos mucho tiempo, también puede haber un daño del nervio óptico ya permanente, ¿sí? Bien, entonces, hemos hablado de los efectos adversos. Exacto, muy bien, colega. Ya sabía que esto era lo que estabas pensando en estos momentos. Así es. Pero el tema era interacción entre targa y anti-TB y solo hemos hablado de los anti-TB. Ajá, calma, calma, calma. Ya viene la parte, como se diría, el núcleo de toda esta exposición. Lo otro era un recordarles, básicamente, ¿no es cierto? Un pequeño recordarles. Entonces, ya cuando hablamos de los dos, targa o terapia antirretroviral con anti-TB, ya vamos a ver que en algunos casos podríamos tener interacciones, como por ejemplo riesgo de toxicidad o inefectividad. ¿Eso qué significa? Que mi tratamiento del targa va a ser menos efectivo y eso no queremos, ¿correcto? Porque lo que nosotros queremos es que nuestro paciente se mantenga indetectable, porque indetectable es intransmisible, ¿verdad? Clarísimo, muy bien, exacto. U igual a U, I igual a I. Excelente, doctores. Excelente. Parece que ustedes han venido leyendo, ¿verdad? Ajá, sí, muy bien, está muy bien. Ok, entonces, estas toxicidades o rango de toxicidades podrían poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Y es por eso es que tenemos que asegurarnos primero de que lo que el paciente está tomando lo tolere bien, tenga buena adherencia, sea seguro y que el paciente sepa identificar cuáles son los alertas, alertas. ¿Cuáles serían los efectos adversos? ¿Ah? Nuevamente volvemos a educar a nuestro paciente, educar a la familia del paciente. La tablita que ustedes ven ahí, no, tranquilos, no se desanimen. No, 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 no. No lo van a memorizar ahorita, tranquilos. Es solamente una ayuda a memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos algunos de los retrovirales más comunes, ¿verdad? Y con los cambios, digamos, menos absorción o que no hay ninguna información o que no ha sido estudiado cuando estos fármacos se están dando en conjunto con la terapia anti-TB, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerda? Exacto, así es, sí, el P450. Ahí está, nuevamente, ahí dándonos vuelta. El citocromo P450 va a ser inducido por la rifampicina. Y entonces esto va a hacer que trabaje, 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 y por lo tanto, si hay otros fármacos que deben pasar por ahí en el tema de targa, ya no los va a poder absorber el cuerpo adecuadamente porque va a estar súper metabolizado, o sea, lo va a sacar rápido del sistema, lo va a eliminar rapidísimo, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser el efecto en sangre que nosotros buscamos. Y es ahí que nosotros tenemos que ver con qué tratamiento targa está mi paciente, ¿no es cierto? Ojo, hay algunas interacciones con respecto a los inhibidores de la proteasa, como por ejemplo los que vienen potenciados con ritonavir. A la cabeza, ¿quién? A ver, ¿quién se acuerda? Excelente, muy bien. El lopinavir, ritonavir, excelente. Bueno, y si no se acordaban, seguro que
Por ahí vieron la tabla y en la tabla es el que tiene uno de los más altos porcentajes, ¿verdad? 75%. Correcto, así es. Entonces, cuando mi paciente está con lopinavir, ritonavir, parte de su tratamiento antirretroviral, y yo voy a iniciarle un tratamiento para TB, ojito, ojito, recuerdo, uy, ¿verdad? Esa doctora, sí, algo dijo, no, voy a revisar. Tengo ahí mi captura de pantalla, tengo ahí mi información, mi ayuda a memoria y exactamente, mi lopinavir. Doctores, colegas, ustedes saben que la medicina es un sinfín de información, ¿verdad? Y aunque nosotros memoricemos muchas cosas, hay cosas que necesitamos un apoyo. Entonces, estas tablas están para ustedes, están disponibles. Ahora en el celular le tomo la foto, captura de pantalla y lo tengo ahí. Hago mi álbum, así como cuando se van de viaje, ¿no? Con la familia y tienen ahí viaje a Dubái, por ejemplo, ¿no? Entonces también tengo ayuda a memoria, tips, TV, VIH, y voy y chequeo, porque nuestra memoria es frágil a veces, ¿no es cierto? Entonces, el lopinavir, yo voy a estar atento, mi paciente lleva lopinavir, momentito, hay que hacer un cambio, hay que modificar. No soy infectólogo de repente, ¿qué hago? ¿Cómo hago la modificación? Busco mi equipo multidisciplinar, busco apoyo. ¿Qué necesito? Hacer un cetargo, un informe, busco apoyo. No porque no sea el infectólogo, significa que, no, le dejo ahí su lopina ritone que tome. No, porque yo sé que no le va a hacer función, ¿no es cierto? No va a ser de utilidad. Esa terapia targa va a ser cero terapia, porque el paciente, el 75% de lopina ritona no va a ser asimilado, no va a llegar. Por lo tanto, el virus puede empezar a replicarse y mi paciente va a empezar a contagiar o puede llegar incluso en estadio SIDA, ¿verdad? Entonces sé que es importante, por lo tanto busco la manera y si no la tengo porque estoy en un nivel de atención primario, pues busco apoyo de mi red, ¿ok? Para que me manden a un infectólogo o el infectólogo me apoye o yo me comunique con él o con ella a través de correo, etcétera, etcétera, y hagamos el cambio de esquema, ¿ok? Dicen que no hay peor gestión que la que no se hace, así que a ponernos las pilas. Así es. Hemos hablado de lopina ritona, ¿verdad? Ojito, ojito, no me olvido, paciente con lopina ritona, hay que estar pendiente, ese esquema tenemos que cambiar, ¿sí? Pero hay otros esquemas, muchos de ustedes ya están familiarizados con el TLD, ¿no es cierto? El dolutegravir, que viene 3 en 1, y también con el efavirenz, que es parte de dos esquemas previos, que no podemos dar los nombres, digamos, de la industria por obvias razones, pero ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Entonces, el efavirenz tiene un metabolismo inducido por otra CYP, o sea, por otro citocromo. ¿Eso qué significa? Que no le afecta lo que esté pasando con la rifampicina, que es un inductor del citocromo P450. O sea, el efavirenz está en otra nota, como se diría, ¿cierto? O sea, la rifampicina va por tren y el efavirenz va en bus, una cosa así. O sea, vías diferentes. Por lo tanto, no pasa nada. Si mi esquema tiene efavirenz, yo sé que no va a compartir el citocromo y por lo tanto no ameritaría un cambio de esquema. ¿Sí? Ahora, con respecto al dolutegravir, que ha sido como la vedette, ¿no es cierto?, en esto del tratamiento targa, el dolutegravir sí disminuye. Como ustedes recuerdan, ajá, exacto, están revisando su captura de pantalla, ¿no es cierto? Claro, pues si lo tengo ahí, hay que utilizarlo. Entonces, disminuye casi en un 50%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle su TLD más una tabletita de 50 miligramos adicional de dolutegravir. Y con eso cubrimos la demanda y la necesidad del dolutegravir para mantener a raya, como se dice, al virus del VIH. ¿Ok? Ojo que es uno de los fármacos que más estamos utilizando. Actualmente se ha hecho un switch, un cambio en muchos centros de salud hacia esquemas simplificados. O sea, ya no tomar 5, 6, 7 tabletas, sino una sola tableta de TLD que contiene dolutegravir. Así que en lo que es esquemas TB va súper, súper bien. ¿Ok? Y ahí está la información que les acabo de mencionar. ¿Han visto? Está todo detalladito, está todo detallado. Así es que nosotros, como
personal de salud, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, ¿verdad? Nuestro país es uno de los con más alta prevalencia de tuberculosis y a veces por desconocimiento nuestros pacientes VIH no se hacen un descarte. Dicen, no, yo no tengo tos, no tengo ningún problema, voy a tomar mi pastillita. No, señores, hay que tener mucho cuidado porque en ellos la tasa es mucho más alta, incluso hasta un 30% de coinfección TB-VIH, VIH-TB. Entonces, si tú, colega, si tú, a ti te estoy mirando, tienes tus pacientes con TB, hazles un descarte de VIH. Y si es al revés, acabas de hacer un diagnóstico de VIH o tu paciente VIH está en control, está en tratamiento o incluso indetectable, no te olvides su chequeo, su control para tamizaje de tuberculosis. No solamente le da TB al que esté en estadio SIDA, ojo con eso, ¿eh? Que sea más notorio, mucho más definidor, ¿no? Que puede hasta costarle la vida al paciente, que estando en SIDA le dé tuberculosis, eso lo tenemos clarísimo. Pero a ti, sí a ti y a mí, sin tener VIH, nos puede dar tuberculosis. Entonces tenemos que adelantarnos un pasito antes de, no esperemos a que nuestro paciente ya esté muy malito para recién sospechar en eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro corte para reflexionar un poquito en lo que hemos conversado y luego vamos a tener algunas sorpresas. Estimados colegas, hemos llegado a la parte final de este conversatorio. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos recordar. No se preocupen, no hay un post-test. Es simplemente cómo nosotros ponemos en práctica todo lo que hemos conversado juntos en esta sesión. Recordemos algunos puntos muy importantes. Tengo 3 preguntas para ustedes y espero que sean lo más amplias para que podamos reflexionar. Primero, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos al tener este tratamiento en conjunto anti-TB y retroviral en nuestros pacientes? Segundo, ¿cuáles son estas interacciones, desde las leves hasta las muy adversas, que podemos estar evidenciando en nosotros y cómo actuar? Y por último, y la tercera, es ¿cuál es la interacción más temida o más preocupante de la isoniazida? ¿Y por qué hemos elegido este fármaco? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es uno de los más frecuentes. Entonces, es importantísimo que podamos tomarnos unos minutos para responderlas. Y creo que eso será muy importante para ustedes y para mí. Ha sido un gusto haber participado en este conversatorio. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad. Adiós.